Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren perfectamente bien. Esta vez vamos a continuar con el movimiento rectilíneo uniforme. Esta es la tercera sección. En las dos secciones anteriores vimos ejemplos de un solo cuerpo que se mueve, acelerando, desacelerando en línea recta. Esta vez no va a ser muy diferente, pero también va a ser un movimiento obviamente en línea recta, movimiento rectilíneo uniforme, donde desacelera y luego acelera en un mismo movimiento un objeto. Hemos tenido en cuenta en los problemas anteriores y en este que solo ha habido un objeto que se mueve. Y con un solo objeto que se mueva hay muchas clases de problemas. Más adelante vamos a ver también problemas donde intervienen dos o más objetos que están interactuando entre sí y se hacen ciertas preguntas para encontrar sus respuestas de acuerdo a los sistemas de coordenadas que le coloquemos, que mi objetivo es tratar de explicarles a ustedes de varias maneras cómo se puede resolver un problema teniendo en cuenta sus sistemas de coordenadas. Bien, entonces aquí vemos en esta gráfica el tipo de movimiento que vamos a ver esta vez. Tenemos aquí una curva que va a servir como impulso de esta esfera para que ruede por aquí y lo que nos importa es el movimiento que hay sobre este plano. Veámoslo a ver cómo resulta. Bueno, es un objeto, una esfera que sube y regresa. El objeto el movimiento que vamos a tener en cuenta de esta esfera es desde cuando empieza a subir el plano en línea recta, que sube por el plano, se detiene, velocidad cero y nuevamente va adquiriendo velocidad, o sea, tiene dos movimientos, uno ascendente que es desacelerando y después de que termina con velocidad cero, vuelve a acelerar en la dirección de este plano hacia abajo. Bueno, aquí hay que considerar lo siguiente. Vamos a solucionar un problema en dos formas diferentes. Uno, donde el cuerpo que sube acá, por eso aquí le colocamos en rojo la velocidad inicial del movimiento cuando la esfera empieza a moverse por aquí en el plano recto. Entonces, colocamos aquí el eje coordenado, que es el eje de los desplazamientos, lo dirigimos así en el mismo plano inclinado para simplificar las cosas y lo colocamos que el cuerpo se va a mover inicialmente en el sentido de los desplazamientos positivos. Este viene a ser el eje Y, que no lo vamos a usar porque realmente solo se va a usar el eje horizontal, que es el eje de los desplazamientos, que es vertical a este eje Y. Bien, entonces pasemos aquí a hacer una breve explicación de qué es lo que hicimos anteriormente en las dos sesiones anteriores. Primero vimos aquí cuando un objeto acelera hacia el eje X positivo, cuando solo acelera indefinidamente y no hay retorno. Ahí entonces concluimos en esta clase de problemas que todas las variables y las constantes de las fórmulas siempre son positivos en la aceleración, la velocidad final, la velocidad inicial y el desplazamiento. Y vimos también en este segundo caso que un objeto está también moviéndose en el eje positivo de los desplazamientos, pero desacelerando solamente. Así como cuando ustedes envían un balón que lo lanzan sobre el piso, llega el rozamiento, va a hacerlo detener en un determinado momento y no regresa. Entonces, en este caso, el cuerpo está desacelerando y se mueve en el eje positivo de los desplazamientos. Aquí vimos que lo típico en para solucionar problemas acá, debemos tener en cuenta que los desplazamientos son positivos, la velocidad final es positiva, la aceleración es negativa, en este caso, y la velocidad inicial positiva.
¿Por qué dijimos aquí solamente la aceleración es negativa? Porque va desacelerando y el cuerpo se mueve inicialmente hacia el eje positivo de los desplazamientos. Bien, en el tercer caso vimos un objeto que está acelerando, pero ya hacia el eje de los desplazamientos negativos. Es como decir que el cuerpo se está moviendo en dirección contraria al eje de los desplazamientos. Aquí en este caso vimos que los signos de las variables y las constantes son totalmente opuestos a cuando un cuerpo está acelerando hacia el eje X positivo. Entonces, en un problema donde un cuerpo se mueve hacia el eje negativo de los desplazamientos, su aceleración tiene que ser negativa, tanto la velocidad inicial, la velocidad final y su desplazamiento. Y vimos también en este cuarto caso un cuerpo que desacelera, pero moviéndose también hacia el eje negativo del marco de referencia. Ya vimos que el desplazamiento siempre era negativo, la velocidad final también, la aceleración positiva y la velocidad inicial negativa. Entonces esto más adelante vamos a ver que esto se puede memorizar y se hace realmente una forma fácil de solucionar un problema teniendo estos aspectos. Bueno, ahora entonces entramos, en este caso vamos a entrar, bueno, en este caso vamos a entrar aquí en el caso quinto, que dice que un objeto desacelerando con velocidad inicial hacia el eje X positivo del desplazamiento y retornando. Entonces ahí es donde estamos ya en este caso que vimos en la simulación y tenemos aquí un problema que representa ese caso. Entonces aquí tenemos un objeto, aquí dice, veamos el problema, dice una esfera se lanza hacia arriba en un plano inclinado a 10 metros por segundo. Al cabo de 5 segundos viene el regreso a 2 metros por segundo. ¿Cuál es su aceleración y desplazamiento? Bien, entonces aquí primero lo que tenemos que hacer es una gráfica que represente este problema. Aquí hice un plano inclinado, entonces aquí dibujamos un triángulo y aquí está la rampa, un plano inclinado por donde se le ha imprimido a una esfera una velocidad inicial que dice que es de 10 metros por segundo. Aquí está dibujado. Dice que 5 segundos después, o sea que el cuerpo subió, paró y se devolvió, y han transcurrido 5 segundos cuando ya se está devolviendo, y la velocidad que lleva ahí, o sea, la velocidad final, como está regresando, la velocidad final va hacia el eje negativo de los desplazamientos, o sea, en este sentido, y lleva ahí una velocidad de 2 metros por segundo, pero está en esta dirección. Entonces aquí dibujamos como la velocidad inicial en el sentido de los ejes del desplazamiento. Aquí está escrito, desplazamientos hacia el eje, hacia arriba de la rampa, son los desplazamientos positivos. Y entonces aquí para eso dibujé desde aquí hasta acá cuál es el desplazamiento que lleva el cuerpo después de que ha subido y nuevamente ha bajado, cuál es la distancia que se encuentra en ese momento o simplemente cuál es su desplazamiento. Entonces aquí describimos que la distancia desde aquí hasta donde viene la llamamos D, que es el desplazamiento. Esta es la velocidad final y esta es la velocidad inicial. Bueno, de acuerdo a eso, entonces aquí tenemos, primero escribimos los datos que nos han dado en el problema. Entonces escribimos aquí, de acuerdo a las fórmulas que tenemos, aquí tenemos las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado,
Entonces tenemos que escribir todos los datos que nos dan, así sea la velocidad, velocidad inicial, aceleración, tiempo o desplazamiento. Entonces aquí en este caso vamos a escribir primero que este 10 metros por segundo, como fue lanzado hacia arriba del plano, pues esa tiene que ser la velocidad inicial y la llamamos v sub 0 y la escribimos acá como 10 metros por segundo. Luego aquí nos hablan de un tiempo de 5 segundos donde se ha movido hasta donde se movió el objeto, por eso escribimos aquí t igual a 5 segundos. Y por último dice que viene de regreso a una velocidad de 2 metros por segundo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí en el eje de los desplazamientos positivos, si la velocidad viene en este sentido, tenemos que escribir la negativa. Por eso la velocidad inicial la escribimos 10 metros por segundo, pero positiva, que quiere decir que no se le coloca el signo positivo. Entonces a la velocidad con la que viene de regreso son 2 metros por segundo, entonces como vas en el sentido contrario al eje de los desplazamientos, debemos escribirla como negativa. Por tanto, la velocidad final es igual a 2 metros a menos 2 metros por segundo. Y aquí entonces escribimos lo que nos preguntan, la aceleración como interrogación y el desplazamiento, la interrogación, que eso es lo que tenemos que encontrar. Bien, entonces para eso tenemos que encontrar, si vamos a encontrar la aceleración, primero que todo, entonces tenemos que basarnos aquí en la formulita donde dice que esta primera fórmula nos dice que para hallar la aceleración necesitamos conocer el tiempo del movimiento, la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces para eso usamos esta fórmula, esa fórmula la usamos aquí y despejamos la aceleración, donde la aceleración viene a ser como vimos en el caso primero del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que dedujimos cómo se encuentra la fórmula de la aceleración en esta clase de movimiento, que es restando la velocidad final con la inicial y dividiéndolo por el tiempo transcurrido en esta variación. Bien, entonces aquí tenemos todos los datos, velocidad inicial, velocidad final y tiempo, eso solo vale, resta reemplazar estos datos, aquí está, en la parte de abajo. Aquí entonces reemplazamos y queda que la aceleración es igual, la velocidad inicial final es menos 2 metros por segundo, que aquí la tenemos y la reemplazamos aquí, menos, dice la fórmula, la velocidad inicial que es positiva, pues la escribimos solamente 10 metros por segundo después del menos, y esto dividido entre 5 segundos, que es el tiempo en esa variación de velocidad. Bien, resolviendo aquí lo de arriba, menos 10 más menos 2 da menos 12 y sigue siendo metros por segundo. Y esto dividido entre 5 segundos, donde la aceleración al dividir 12 entre 5 nos da 2.4 y menos dividido más da menos. Por tanto, ya tenemos el valor de la aceleración, que es menos 2.4 metros por segundos al cuadrado. Entonces aquí es importante ver que la aceleración es negativa. Y para eso entonces la vamos a dibujar aquí donde va el cuerpo. Tenemos que dibujar aquí que va en el sentido contrario del eje de la dirección positiva de los ejes de desplazamiento. Por tanto, este viene a ser la aceleración y en esa dirección. Bueno, teniendo eso, entonces vamos a ver que aquí parece que fuera algo extraño. La aceleración siempre es negativa, así vaya subiendo o vaya bajando. Entonces, para eso podemos demostrarlo de la siguiente forma. Supongamos que, por ejemplo, vamos a hallar la aceleración en otro momento determinado. Digamos, por ejemplo, que el cuerpo se ha regresado, digamos que todavía está, el cuerpo todavía está subiendo,
Y digamos que entonces que la velocidad todavía es positiva. Digamos que aquí todavía la velocidad es positiva. Coloquémosle, por ejemplo, que si disminuyó, llevaba 10 metros por segundo al inicio, digamos que ahora tenga 5 metros por segundo. Entonces escribimos aquí 5 metros por segundo, le restamos la velocidad inicial, 10 metros por segundo, porque con esa fue la que comenzó, y esta la dividimos por el tiempo que corresponda. Como no lo sabemos, no importa, yo lo que quiero saber es el signo de la aceleración. Y entonces aquí recuerden que los tiempos nunca son negativos. Por tanto, la negatividad de la aceleración depende de la resta entre este número y este número. O sea, la resta entre el 5 y el 10. Aquí vemos que 5 metros por segundo le resto 10, me quedaría que la aceleración en este caso es igual a menos 5 metros por segundo dividido entre el tiempo que corresponda, que no lo sabemos, pero así lo dejamos. Entonces nos damos cuenta que este tiempo es positivo y este negativo, menos dividido entre más da menos, entonces la aceleración en este caso también es, entre paréntesis lo escribo, entre paréntesis lo escribimos que también es negativa. Solo negativa, no positiva. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el cuerpo así esté subiendo y esté desacelerando, la aceleración es negativa, y también cuando está de regreso y la velocidad es negativa, si está aumentando aquí la velocidad, también la aceleración es negativa. Hay que tener en cuenta ese aspecto. Entonces llegamos a la conclusión de que un cuerpo cuando se mueve desacelerando hacia el eje de los desplazamientos positivos, entonces la velocidad inicial obviamente es positiva, la velocidad final puede ser positiva o negativa dependiendo del tiempo, y el desplazamiento puede ser también positivo o negativo dependiendo del tiempo. Pero la aceleración sí se mantiene todo el tiempo del movimiento negativa. Entonces venimos aquí arriba y sacamos esa conclusión siguiente, que cuando un cuerpo se mueve desacelerando hacia el eje positivo, aquí se dice al eje positivo del desplazamiento, y retornando, entonces aquí dijimos que ya demostramos que la aceleración siempre es negativa en cualquier momento. Además, el desplazamiento puede ser tanto positivo como negativo, y también la velocidad final puede ser tanto positiva como negativa dependiendo del tiempo transcurrido. Y vemos que aquí obviamente la velocidad inicial pues obviamente va a ser siempre positiva porque se va a lanzar en el sentido a favor de los ejes positivos del desplazamiento. Entonces vamos a encontrar el desplazamiento. Entonces para eso nos vamos aquí donde tenemos las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos que, por ejemplo, para encontrar el desplazamiento podemos usar la fórmula número 2, donde el desplazamiento es igual a la velocidad inicial que la tenemos, el tiempo también y la aceleración que acabamos de hallar. Pero realmente la fórmula 4 es un poquito más simple de utilizar, solo se adiciona la velocidad inicial, la final se multiplica por el tiempo, se divide por 2 y así encontramos el desplazamiento. Entonces aquí escribimos la formulita que dice lo siguiente. Entonces escribimos acá que el desplazamiento es igual a velocidad, en este caso la velocidad final que nos lleva ya fue menos 2 metros por segundo, que esa es la velocidad final que llevaba a los 5 segundos,
más la velocidad inicial que dijimos que era 10 metros por segundo. Todo esto lo multiplicamos por el tiempo que transcurrió hasta llevar esa velocidad, que son 5 segundos, y todo dividido entre 2. Por tanto, el desplazamiento sería igual, allá 10 menos 2 daría 8 metros por segundo, esto multiplicado por 5 segundos, y esto dividido entre 2. Por tanto, el desplazamiento, aquí los segundos y segundos se cancelan, queda 8 por 5, 40, dividido entre 2 da 20. Entonces quedaría 20 y metros solamente. Entonces aquí tenemos esto y aquí tenemos la aceleración. Entonces, o sea que el cuerpo realmente todavía se encuentra más arriba del punto de origen donde empezó a tener la velocidad de 10 metros por segundo, y se encuentra aquí a esta distancia, desde aquí hasta aquí, se encuentra a un desplazamiento de 20 metros. Y esa no es la máxima altura a la que va, porque el cuerpo viene regresando y se encuentra al desplazamiento de los 20 metros. Bien, entonces ahora saquemos las formulitas, las ecuaciones del desplazamiento y la velocidad, y analicemos estos movimientos, analicémoslo en una gráfica. Entonces vamos primero con la del desplazamiento. Entonces dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, así dice la fórmula general del desplazamiento. Por tanto, el desplazamiento es igual, la velocidad inicial, vamos a escribir en este caso solo los números para simplificar y que quede la ecuación más simple. Entonces, el 10 metros por segundo solo lo escribo 10 multiplicado por tiempo. Y aquí la aceleración, como es negativa y más por menos da menos, entonces le escribo menos, y aquí queda 2.4 metros sobre segundo al cuadrado, que no escribo ese dato, por tiempo al cuadrado, y esto dividido entre 2. Entonces el desplazamiento nos quedaría como 10t menos 2.4 dividido entre 2 da 1.2 t al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos la formulita del desplazamiento o las distancias en función del tiempo. Ahora encontremos la formulita de la velocidad en cualquier tiempo. Entonces velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Por tanto, la velocidad final es igual a la velocidad inicial que dijimos 10 más aceleración, bueno, este más no es menos, 2.4 metros sobre segundo al cuadrado, que quedaría solo multiplicado por tiempo, que solo escribimos 2.4, nada más sin las unidades de aceleración. Aquí tenemos la velocidad, en función del tiempo, en función de un tiempo cualquiera. Entonces ahora sí veamos las gráficas para ver cómo resulta. Y aquí tenemos la gráfica de una línea recta, donde vimos allá que la velocidad es igual a 10 menos 2.4t. Entonces aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, que cuando el tiempo vale 0 por esta cantidad a 0, nos queda velocidad 10. Tiempo 0, velocidad 10, por eso corta la recta aquí arriba. Y cuando la velocidad es 0, entonces al despejar aquí el tiempo nos quedaría más o menos 4.2, aquí se ve el corte, y trazamos esta línea y esta representa la velocidad en función del tiempo del movimiento que estamos tratando. Bien, aquí se pueden dar cuenta que esta gráfica es una línea recta y está inclinada en este sentido. Por eso es que aquí el tiempo da negativo y la velocidad es
la pendiente de esa recta es negativa, que viene a ser menos 2.4, que es la aceleración negativa. Aquí hay que analizar algo que dice lo siguiente, que el tiempo después de los 5 segundos o de los 4,5 más o menos segundos en adelante, la velocidad viene a ser negativa, o sea que ahí se está regresando. Más o menos una velocidad cero, o sea la velocidad cero aquí más o menos nos muestra la gráfica, aumentémosle un poquito más de tamaño, que es más o menos 4.2 el tiempo que corresponde para cuando la velocidad es cero. A multiplicar esto por 4 puntos ya más o menos casi 10, por eso al restar estos dos la velocidad da cero, y es este puntico que tenemos aquí. Y esta gráfica nos está diciendo que el cuerpo sigue moviéndose con velocidad negativa después del 4.2 segundos, después de 4.2 segundos. Hacemos la gráfica del desplazamiento en función del tiempo. Aquí esta fue la que tuvimos, la dedujimos antes, y aquí la tenemos aquí abajo, donde dice el desplazamiento es igual a 10t menos 1.2t al cuadrado, donde 10 es la velocidad inicial con que empezó a subir el plano inclinado. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que es una gráfica de una parábola que abre hacia abajo y tiene un punto máximo. El punto inicial aquí, cuando el tiempo vale 0, aquí vemos que el desplazamiento es 0, no se ha desplazado cuando el tiempo es 0. Y tenemos aquí un tiempo máximo, llamémoslo un tiempo máximo aquí, hasta cuando el cuerpo ya prácticamente empieza a retornar de abajo del punto de origen. Entonces aquí este punto que tenemos aquí viene a ser, aquí viéndolo en el plano, viene a ser este punto, porque el cuerpo sube, tiene una distancia máxima que sube y empieza a bajar nuevamente, y cuando baja por aquí, ese punto viene a ser precisamente este que tenemos aquí. Entonces aquí se puede dar cuenta que hay un desplazamiento máximo positivo, y después del cual se va moviendo otra vez de regreso, pasa por el origen y sigue moviéndose hacia abajo. Aquí, como la gráfica se ve que es más o menos simétrica en este punto y este punto, si le sacáramos la mitad del tiempo de acá, pues nos da el punto máximo de desplazamiento más o menos. Aquí vemos que esta gráfica, como es simétrica con respecto a un punto aquí, el punto de aquí viene a ser más o menos 8.4 segundos. Cuando el cuerpo regresa al origen, a los 8.4 segundos regresa al origen, o sea, a los 8.4 segundos subió, pasaron 5 segundos, bajó, y aquí son 8.4 y sigue derecho hacia abajo, que viene a ser esta parte. Entonces, si dividimos entre 2, 8.4 viene a ser 4.2, o sea, 4.2 más o menos viene a ser este punto de aquí arriba, que corresponde al máximo desplazamiento, que casi es 21 metros. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta que, de acuerdo a nuestros cálculos, vimos que al cabo de 5 segundos nos dio un desplazamiento, que aquí lo encontramos, que es de 20 metros. Entonces, a los 5 segundos subió, pasó por 21 metros y empezó a regresar, y a los 5 segundos ya estaba a los 20 metros del origen. Cuando han pasado 8.4 segundos ya está en el origen y continúa el movimiento hacia abajo. Y así vemos esta gráfica, que eso es lo que representa. El problema anterior lo vamos a resolver de otra manera, teniendo en cuenta el siguiente aspecto. Aquí en el numeral 5 vimos anteriormente que el objeto
está desacelerando con velocidad inicial hacia el eje X, hacia el eje positivo del desplazamiento y retornando. Que aquí teníamos antes que este eje que teníamos aquí, que está subiendo en esta pendiente, era el eje de los desplazamientos positivos. Pero aquí ahora en este caso sexto lo vamos a tomar en el otro sentido. Vamos a dejar que el cuerpo siga moviéndose en esta dirección, comienza así a moverse en la parte ascendente, pero lo que vamos a hacer en este momento es cambiar la dirección del sistema de coordenadas de los desplazamientos hacia este lado, o sea, bajando en el plano inclinado. Y se acomoda más o menos a este sexto punto que dice un objeto desacelerando con velocidad inicial hacia el eje X, hacia el eje negativo del desplazamiento y retornando. Entonces eso se acomoda aquí a esta gráfica. Tenemos el desplazamiento que va en esta dirección, desplazamiento positivo, y el cuerpo aquí está con velocidad en el sentido de los desplazamientos negativos, o que vale decir en el sentido contrario de los desplazamientos positivos, cuando comienza a moverse el objeto en este sentido. Entonces eso se acomoda a esta situación. Entonces vamos a resolver el problema anterior que dice que una esfera se lanza hacia arriba de un plano inclinado a 10 metros por segundo. Al cabo de 5 segundos viene de regreso a 2 metros por segundo. ¿Cuál es su aceleración y desplazamiento? Entonces aquí se ha dibujado aquí el vector velocidad inicial, igual que en el caso anterior, en esta dirección ascendente, y va en contraposición a los desplazamientos positivos. Bueno, para resolver este problema, entonces vamos a tener en cuenta estos aspectos. La velocidad inicial aquí está dirigida en este sentido y por eso va a estar en contraposición de los desplazamientos positivos. Entonces, aquí en este caso la velocidad inicial es negativa. Por tanto, aquí escribimos, aquí a lo izquierdo, v sub 0, que significa la velocidad inicial, igual a menos 10 metros por segundo, que esa fue la velocidad con que comenzó aquí a desplazarse el objeto subiendo el plano inclinado. Por eso le colocamos menos, porque está en dirección contraria a los desplazamientos positivos. Bueno, aquí tenemos el tiempo, que es igual a 5 segundos, y que la velocidad a los 5 segundos es de 2 metros por segundo. ¿Por qué escribí aquí más 2 metros por segundo? Porque dice el problema que viene de regreso, y aquí cuando el cuerpo sube, en un cierto momento hay velocidad cero y se regresa adquiriendo velocidad nuevamente, pero esa adquisición de velocidad viene a ser positiva en la dirección de los desplazamientos positivos. Por eso escribimos velocidad igual a más 2 metros por segundo. Y aquí escribimos los interrogantes, que son aceleración y el desplazamiento. Bien, entonces encontremos la aceleración. Aquí la aceleración, tomamos la fórmula que dice que hallamos la diferencia entre la velocidad final y la inicial y dividimos por el tiempo. Entonces, haciendo eso, quedaría que la aceleración es igual a la velocidad inicial, que son 2 metros por segundo, le restamos la velocidad inicial, que es negativa, que es menos 10 metros por segundo. Este es el menos de la fórmula y este es el menos de la velocidad inicial. Y esto todo dividido entre el tiempo, que son 5 segundos. Entonces, aquí menos y menos da más, entonces quedaría 10 metros por segundo más 2, quedaría 12 metros por segundo en el numerador. Y en el denominador 5 segundos. Y entonces al hacer el cociente entre 12 y 5 da 2.4 positivo, porque más dividido entre más da más. Y metros por segundo dividido entre otro segundo, estos segundos a la final quedan multiplicando y quedan al cuadrado en el denominador. Por tanto, la aceleración es más 2.4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, aquí vamos sacando una conclusión, que en esta clase de movimiento
la aceleración realmente siempre viene a ser positiva si la velocidad inicial del movimiento va en contraposición a los desplazamientos positivos. Entonces ahora encontremos cuál es, ya encontramos la aceleración, ahora encontremos el desplazamiento. Entonces escribimos la fórmula típica del desplazamiento, que es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, donde el desplazamiento es igual a velocidad inicial, dijimos que era menos 10 multiplicado, pongámosle un paréntesis para asegurar la multiplicación, por 5 segundos, que escribimos aquí 5. Escribamos solo los números y al final solo escribimos la conclusión de el desplazamiento con su unidad. Y aquí quedaría más la aceleración que dijimos, que era 2.4, escribámosla acá, entonces nos quedaría aquí 2.4 metros por segundo al cuadrado, que no escribo la unidad, y por el tiempo al cuadrado, que son 5 segundos al cuadrado, y esto de acá dividido entre 2. Por tanto, el desplazamiento sería igual menos por, aquí quedaría, menos por más da menos, nos quedaría aquí menos 50, y aquí en este caso nos quedaría más, hagamos el cociente entre 2.4 entre 2 queda 1.2, y tiempo al cuadrado quedaría por 25. Escribamos aquí un por pequeñito para que no se confunda con una X. Por tanto, entonces el desplazamiento nos quedaría menos 50 más, aquí quedaría 12 por 25. Entonces escribimos aquí 25 por 1.2 y nos da 30. Entonces aquí nos quedaría 30 exactamente. Entonces, en conclusión, nos quedaría que el desplazamiento menos 50 más 30 nos da menos 20. Y obviamente vamos a escribir metros porque todos lo estamos trabajando con metros y segundos en el tiempo. Entonces aquí ya tenemos cuál es el desplazamiento. Y aquí tenemos cuál es la aceleración, que eso es lo que nos estaban pidiendo en el problema. Bien, entonces analicemos estos resultados. Aquí tenemos que el desplazamiento nos resultó menos 20 metros. Entonces el desplazamiento aquí, como el cuerpo sube y vuelve a bajar a los 5 segundos, se encuentra a una distancia desde el origen negativamente en este sentido a 20 metros en este sentido. O sea que escribámoslo aquí en el dibujo, de aquí hasta aquí nos quedaría un desplazamiento de menos 20 metros, que ese es el desplazamiento a los 5 segundos. Y la aceleración siempre nos va a dar positiva. Bueno, aquí podemos sacar una conclusión. Aquí cuando un objeto está desacelerando con velocidad inicial negativa, hacia el eje negativo del desplazamiento y retornando, entonces aquí sacamos la conclusión de que la aceleración en estos clases de problemas siempre se toma positiva. La velocidad inicial, pues aquí obviamente tiene que ser negativa, porque se dirige siempre, pues en este caso, hacia el eje negativo de los desplazamientos, donde el desplazamiento, sus signos van a ser positivos o negativos dependiendo del tiempo, y la velocidad final también va a depender del tiempo, que puede ser positivo o negativo. Bien, entonces aquí ya tenemos todos los casos posibles de un movimiento uniformemente acelerado, y dependiendo del sistema de coordenadas para donde lo tomemos. Entonces aquí
Ya en este caso nosotros podemos ver que depende del sistema de coordenadas para que ustedes obtengan unos resultados determinados. Veamos las gráficas del desplazamiento en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo para analizar diferentes aspectos como el siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Recordemos que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, donde aquí la velocidad inicial es menos 10 metros por segundo, que va en sentido contrario al eje de los desplazamientos positivos, por eso lo escribimos menos, y la aceleración dijimos que siempre era positiva, 2.4 metros por segundo al cuadrado por tiempo. Esta es la fórmula general de la velocidad en cualquier tiempo. Y la gráfica que corresponde aquí es la gráfica de una línea recta, donde hay varios puntos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos que si el tiempo vale 0, entonces 2,4 por 0 da 0, nos queda velocidad final menos 10. Entonces aquí tenemos que cuando el tiempo, recordemos aquí, este viene a ser el eje del tiempo y aquí el eje de las velocidades. Entonces aquí tenemos que cuando tenemos tiempo 0, entonces la velocidad es menos 10, que así lo vimos aquí, lo dijimos en la gráfica, que al comienzo del movimiento la velocidad está en dirección contraria al eje de los desplazamientos, y le colocamos menos 10 en el tiempo de partida, o sea, al tiempo t igual 0. Por tanto, t igual 0, menos 10 metros en ese tiempo. Entonces aquí vamos subiendo, variando la velocidad, como va subiendo el plano inclinado, va desacelerando, o sea que va decreciendo el valor de la velocidad negativamente. Entonces aquí ustedes tienen que empezó con menos 10, después menos 8, menos 3 para un tiempo determinado casi 3 segundos, para menos 2 para un tiempo de 3.5 aproximado, hasta cuando ya tenemos que en un cierto tiempo el cuerpo se ha detenido, o sea que la velocidad aquí es 0. Y equivale a más de 4 segundos, y podemos calcularlo aquí con la formulita. Cuando la velocidad aquí es 0, lo escribimos aquí arriba, velocidad igual a 0 metros por segundo, vamos a determinar cuál es el tiempo cuando se ha detenido en la subida. Entonces tenemos, reemplazando aquí 0, en esta fórmula 0 metros por segundo igual a menos 10 más 2.4 por tiempo. Entonces en esta formulita aquí vamos a despejar el tiempo, y nos queda aquí 10, lo pasamos a adicionar con el 0, que nos queda 10, nos queda a la derecha 2.4t, y aquí entonces despejando, 2.4 que multiplica pasa a dividir, entonces 10 sobre 2.4 igual al tiempo. Entonces al hacer el cociente nos da que el tiempo es igual a 4.16 segundos. Y ustedes se pueden dar cuenta que aquí más o menos 4.2 casi viene a ser ese tiempo para cuando la velocidad final, cuando el cuerpo va subiendo y se detiene, es a los 4.16 segundos. Bien, otro punto importante que tenemos aquí es este que corresponde al del problema, que dice que cuando tiene 2 metros por segundo, o sea que ya cuando ha pasado el 0 metros por segundo, empieza a la velocidad positivamente, y a los 2 metros por segundo, o sea, cuando ya se está devolviendo hacia el eje X positivo, que es este, corresponde a los 5 segundos, que es lo que tenemos aquí en el problema. Que cuando tenemos tiempo igual a 5 segundos, la velocidad es más 2 metros por segundo. Eso quiere decir que a los 5 segundos, esta velocidad ya ha cambiado, después del 0 ha aumentado a 2 metros por segundo, y en este momento aquí lleva una velocidad de más 2 metros por segundo.
que eso es lo que tenemos aquí. 2 metros por segundo equivalen a 5. Ese punto exactamente va aquí. Y ese punto equivale a las coordenadas 5 segundos y 2 metros por segundo. Que eso corresponde al problema y es un punto muy especial, pero podemos armar muchos problemas preguntando que a los 6 segundos cuánto es su velocidad, a los 7, etc. Entonces aquí tenemos otro aspecto importante en esta gráfica, que es una línea recta cuando tenemos velocidad contra tiempo en una gráfica cartesiana, y si tenemos una línea recta quiere decir que hay una aceleración constante en el movimiento rectilíneo. ¿Y por qué es positivo? Porque si ustedes tienen esta recta y la trasladan pasando por el origen, paralelamente, entonces esta recta daría en el plano primero y tercero, o sea, en el cuadrante primero y tercero, perdón. Y entonces eso quiere decir que esa inclinación viene a ser positiva, lo que quiere decir que es la aceleración positiva. Por eso aquí escribimos 2.4, que es positivo. Bien, entonces aquí tenemos la gráfica del desplazamiento, o sea, las distancias en función del tiempo. Y aquí tenemos una parábola que abre hacia arriba y vamos a analizar los siguientes aspectos. Por ejemplo, que cuando esta línea que tenemos acá, escribámoslo bien claro aquí, este es el eje del tiempo, aquí, y este de aquí para arriba, la vertical, viene a ser el eje de las velocidades. Aquí tenemos, para que quede la gráfica cómoda para interpretar, de aquí para abajo son los desplazamientos negativos y de aquí para arriba los desplazamientos positivos. Y aquí tenemos simplemente el eje del tiempo, que siempre es positivo. Entonces la gráfica no se va a tener en cuenta la gráfica que está aquí al lado izquierdo en el segundo cuadrante, porque no hay tiempos negativos. Esa gráfica no viene a ser formar parte de la gráfica de ese movimiento de los desplazamientos en función del tiempo. Entonces aquí llegamos a una conclusión que a medida que el tiempo va aumentando hacia los 4 segundos, vemos que el desplazamiento se hace negativo hasta un cierto valor, y de ahí en adelante, desde el 4 más o menos 4 segundos en adelante, se va devolviendo hacia el origen donde empezó el movimiento el cuerpo, en el plano inclinado. Entonces ahí los desplazamientos todavía son negativos hasta cuando llega aquí a cero, y después de cuando ha pasado el origen de coordenadas del desplazamiento, ya los desplazamientos de aquí para arriba son positivos. Entonces aquí podemos ver aquí a la derecha que vamos a calcular que el máximo desplazamiento cuando tenemos la velocidad es cuando la velocidad es cero. Y eso se interpreta aquí en la gráfica, que cuando el cuerpo se dispara aquí hacia arriba, llega un momento dado que hay un máximo desplazamiento, más de 20 metros hacia arriba, y se devuelve. Entonces el máximo desplazamiento corresponde a la velocidad final cero, que es más o menos por aquí en este punto. Entonces es lo que vamos a calcular aquí. El desplazamiento cuando la velocidad es cero, que cuando la velocidad nos dio cero era los 4.16 segundos exactamente, y aquí la velocidad era cero. Entonces aquí reemplazamos en esta fórmula que tenemos aquí, que el desplazamiento es igual a menos 10t, que es velocidad inicial por tiempo, y la velocidad inicial es menos 10, más 1.2, que viene a ser como 2.4 dividido entre 2 por la fórmula. Al dividirlo por 2 da 1.2, dividiendo la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces esta es la fórmula del desplazamiento en cualquier tiempo. Entonces así, tomando esta fórmula, vamos a encontrar el desplazamiento máximo cuando la velocidad es cero,
Y al reemplazar este valor de 4,16, al multiplicarla aquí quedará menos 10 multiplicado por 4,16, que es cuando la velocidad final es 0, más 1,2, que lo dice aquí la fórmula, por 4,16, que es tiempo. El tiempo es segundos al cuadrado, donde el desplazamiento queda 4,16 por menos 10 da menos 41,6, más 4,16 al cuadrado nos da 17,3, multiplicado por 1 por 2, 1 por 1,2 nos da 20,76 acá. Y mantenemos aquí el menos 41,6, y al hacer esta sustracción, menos 41,6 más 20,76 nos da un desplazamiento máximo de menos 20,8 metros. Entonces, aquí comparándolo con los resultados que vimos, que a los 5 segundos se encuentra un desplazamiento de menos 20. Entonces, pero aquí vemos que el desplazamiento máximo fue un poquito más arriba, que fueron 80 centímetros más arriba, o sea, 0,8 metros, que aquí en la gráfica entonces tenemos menos 20, pero el cuerpo sigue subiendo acá 80 centímetros más para cumplir con la velocidad 0 para regresarse. Entonces aquí encontramos que el desplazamiento máximo son menos 20,8, y ustedes se pueden dar cuenta que aquí en la gráfica más o menos ve que 4,16 bajando esta vertical por acá corresponde a más o menos a menos 20,8 aquí este punto. Este punto viene a ser de coordenadas, tiempo 4,16 segundos, y la segunda coordenada son menos 20,8 metros. Esas son las coordenadas de este punto. Bueno, a partir de ahí tenemos que los desplazamientos, o sea, se va devolviendo el objeto y se está acercando al cero, y después de que pasa a cero comienzan a haber desplazamientos positivos. Entonces ustedes pueden ver aquí que hay un desplazamiento máximo negativo de menos 20 punto algo y y se devuelve pasando por cero, y después hay desplazamientos positivos en esta dirección. Entonces aquí podemos ver, hablando, trazando unas tangentes a esta curva, que significa cuando ustedes tienen una gráfica de desplazamientos. Aquí, bueno, aquí yo me equivoqué. Los desplazamientos viene a ser este que tenemos aquí, y este el eje de del tiempo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es trazar unas rectas tangentes a esta curva que representan las velocidades en diferentes desplazamientos. Entonces podemos aquí, por ejemplo, trazar una por este lado. Se debe tener en cuenta de que debe tocar un punto de la curva para que sea tangente, y una recta que es precisamente que tocas esa curva en este punto. Entonces esta recta es una velocidad, representa una velocidad cuando tenemos una gráfica cartesiana de desplazamiento en función del tiempo. Entonces esta recta es negativa, porque si ustedes trasladan esta recta paralela que pase por el origen, entonces esa recta va a estar comprendida entre el segundo plano y el segundo cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces, cuando eso pasa, decimos que esa pendiente de esa recta es negativa, por tanto, la velocidad aquí en este punto es negativa. Eso quiere decir más o menos que entre el segundo y el tercer segundo, esta recta corresponde a un desplazamiento entre los menos 14 y menos 16 metros.
Entonces ahí, cuando está en esa posición, la velocidad es negativa. Si trazamos otra, por ejemplo, otra tangente que pase por aquí, aquí toca un punto a la curva, que es esta parábola. Esta es una recta tangente que viene a ser la velocidad y también es negativa porque ustedes la trasladan esta recta aquí por el origen. Esa recta va a estar comprendida entre el segundo y cuarto cuadrante, por tanto esa velocidad es negativa. Si ustedes siguen trazando más tangentes, todavía siguen siendo negativas hasta que llega un momento dado que la velocidad, cuando ya este eje, esta tangente ya es paralela al eje del tiempo, entonces la velocidad es cero, porque la pendiente de una recta tangente a la curva, cuando es horizontal, entonces aquí ya es cero la pendiente. Entonces ahí es donde vimos, aquí abajo, que la velocidad es cero precisamente a los 4.16 segundos. Ahora, si trazamos una pendiente aquí por este lado, cuando ya ha aumentado el tiempo, ya más o menos a los 6 segundos, vemos que la tangente de esta curva ya cambió de signo. Primero empezó negativa y después llegó a cero. Las velocidades sí, después se convirtieron en positivas porque la inclinación va hacia este lado. Y si ustedes toman más tangentes, se van a dar cuenta que de ahí en adelante las velocidades siempre van a ser positivas. Y concuerda con los análisis que vimos, que cuando el cuerpo se está moviendo en el sistema hacia el eje negativo, entonces de los desplazamientos, entonces la velocidad va tendiendo a ser cero y cuando es cero después del cero, entonces las velocidades se hacen positivas porque después de que se devuelve se va dirigiendo el cuerpo al regresar, se va dirigiendo hacia el eje positivo de los desplazamientos. Bien, entonces aquí llegamos a la conclusión de que un cuerpo cuando se mueve con velocidad inicial en el sentido contrario al eje de crecimiento de los desplazamientos y está desacelerando, entonces tenemos esto como conclusión, que la aceleración siempre es positiva, la velocidad inicial es negativa porque así se comenzó el movimiento, entonces al tomarlo con respecto al eje, del eje de desplazamientos positivos, tiene que ser negativo en este caso. Pero aquí los resultados de los desplazamientos pueden ser positivos y negativos dependiendo del tiempo y la velocidad también depende del tiempo, por eso puede ser positivo o negativo. Van a aprender cómo solucionar un problema de dos formas diferentes. En este caso tenemos dos cuerpos, no uno solo como lo hacíamos anteriormente, que vimos muchos problemas en el sentido de un solo objeto moviéndose aceleradamente y en movimiento rectilíneo. En este caso tenemos dos objetos, dos motos que se mueven en dirección contraria. Vamos a desarrollarlo por dos diferentes métodos y ustedes elegirán cuál es el mejor para ustedes. Entonces tenemos aquí que dice el problema, dos motocicletas desaceleran en línea recta en sentidos contrarios. La primera con velocidad inicial de 10 metros por segundo y aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. La segunda, su velocidad inicial es de 4 metros por segundo y acelera a 2 metros por segundo al cuadrado. Determinar los puntos de encuentro y sus tiempos si estaban separados 8 metros y si retornan después de parar con la misma aceleración que tenían. Bueno, en otros términos, un motociclista que viene de la izquierda,
que se dirige hacia la derecha lo llamamos el motociclista 1 y recorre un desplazamiento de 1 y el motociclista 2 recorre un desplazamiento de 2 en el punto de encuentro. Entonces aquí tenemos que las motocicletas comienzan a moverse con una distancia de 8 metros y cada una va desacelerando. Por ejemplo, la motocicleta número 1 va desacelerando a una cierta rata que ya lo dijimos y lo mismo el de la derecha también va a estar desacelerando. Pero llega un momento en que se pueden encontrar y vamos a determinar cuáles son los desplazamientos de encuentro y a qué tiempos. Entonces aquí podemos observar para el primer método de solución de este problema, entonces vamos a tomar cada uno de los observados, cada una de las motocicletas con su sistema de referencia. Entonces aquí le llamamos al sistema de referencia 1 para el de la motocicleta 1 y la motocicleta 2 tiene su propio sistema de referencia. Entonces, para esto, la parte más convencional para desarrollar este problema es tomando separadamente los sistemas de coordenadas y tomando sus fórmulas para cada uno de ellos de acuerdo a su sistema de coordenadas hacia dónde apunta y sus velocidades en qué dirección van. Entonces aquí tenemos para el motociclista número 1, tenemos entonces que cuáles van a ser los datos correspondientes. Entonces aquí decimos que la velocidad inicial del motociclista 1 es en este caso positiva y dice aquí tomemos la que dice aquí arriba que es 10 metros por segundo, tomemos la primera, entonces la colocamos aquí como 10 metros por segundo. ¿Y cuál es la aceleración del motocicleta 1? Entonces aquí dijimos antes que si un cuerpo se mueve desacelerando en la dirección de los ejes de desplazamiento positivo, entonces decimos que la aceleración es negativa. Entonces por eso aquí corresponde a los 10 metros por segundo el primer motociclista está desacelerando a 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces lo escribimos como menos 4 metros por segundo al cuadrado y menos porque está desacelerando y se está moviendo en la dirección de los desplazamientos positivos. Ahora escribamos los datos para las coordenadas o para el motocicleta 2, que sería su velocidad inicial 2 o velocidad 2 inicial, que es lo mismo. Entonces también va a ser positiva porque este se está moviendo, este motociclista se está moviendo en la dirección de los ejes desplazamientos positivos. Entonces esa velocidad inicial está dirigida hacia este lado. Si ustedes se hacen detrás del tablero y lo observan por la parte de atrás, ustedes se dan cuenta que este desplazamiento está hacia la derecha. Entonces aquí por eso vamos a colocar que la velocidad de este viene a ser la que tenemos aquí arriba para el segundo motociclista es 4 metros por segundo y la escribimos positivo, la velocidad inicial. Ahora su aceleración del motociclista 2, en este caso también va a ser negativa porque el cuerpo va desacelerando en la dirección de los desplazamientos positivos y dijimos que es como en este caso, que cuando pasa eso, entonces la aceleración es negativa. Entonces aquí escribimos la aceleración que corresponde, allá arriba lo tenemos en el enunciado 2 metros por segundos al cuadrado. Bien, entonces ahora falta escribir lo siguiente, que como vamos a determinar, vamos a escribir aquí una fórmula adicional, que es así es por el tercer sistema de referencia, que es el que yo estoy viendo, que aquí dice lo siguiente, que los dos motocicletas están separadas 8 metros en el momento de empezarse a mover
Y aquí entonces escribimos que el desplazamiento del motocicleta 1, que es de 1, y el desplazamiento de la motocicleta 2, que es de 2, la adición de ellas dos nos da los 8 metros de acuerdo a la gráfica. Entonces escribimos aquí debajo que 8 metros es igual al desplazamiento de motocicleta 1 más el desplazamiento de la motocicleta 2. Pero antes de encontrar otra ecuación para unirla con estas que tenemos aquí, entonces vamos a escribir la ecuación del desplazamiento por la motocicleta 1, que es de la siguiente forma. Dice que el desplazamiento de la motocicleta 1 es igual a la velocidad inicial de la motocicleta 1 por el tiempo más la aceleración de la motocicleta 1 por tiempo al cuadrado sobre 2. Y aquí para la motocicleta 2 tenemos que el desplazamiento de él es velocidad inicial de la motocicleta 2 por tiempo más su aceleración, que es la aceleración 2 por tiempo al cuadrado sobre 2. Bueno, entonces resumamos esto y dejémoslo más claro que el desplazamiento 1, entonces vendría a ser velocidad inicial 1, que se llama 10, no va a escribir eh, las unidades para que quede más simple y nos quede más fácil de resolver el problema, entonces nos queda 10t. Entonces aquí reemplazamos el velocidad de 1, que es 10, lo reemplazamos aquí sin las unidades y queda por tiempo, más la aceleración, pero como es negativa, entonces escribimos más por menos da menos y nos queda, a la final aquí nos queda menos, la aceleración 1 es 4, aquí queda tiempo al cuadrado sobre 2. Y el desplazamiento 2 nos quedaría, velocidad inicial sería lo mismo que en el caso anterior, serían 4 metros por segundo, que no escribo las unidades, por tiempo, más la aceleración 2, que es aquí en este caso, a mí se me olvidó escribir aquí, que es también negativa. Dije que era negativa, pero no la escribí negativa, porque va desacelerando hacia el eje desplazamiento positivo. Por tanto, aquí queda negativo y aquí no queda positivo. Entonces aquí nos queda menos 2, que es la aceleración, por tiempo al cuadrado y sobre el 2 que tenemos aquí. Bien, entonces tenemos que, entonces aquí estas dos ecuaciones las vamos a reemplazar en esta donde dice 8 metros igual a d1 más d2. Entonces para eso nos quedaría lo siguiente. 8 metros es igual a d1, que equivale, el d1 que está aquí, que equivale a todo esto, que es 10t menos 4t al cuadrado sobre 2, que equivale a 2t. Entonces quitemos esto y escribamos más bien 2t cuadrado, porque 4 de 2 da 2. Y vamos a adicionar, aquí dice, adicionémosle el desplazamiento del motocicleta 2, que es 4t menos 2t cuadrado sobre 2, pero 2 sobre 2 da 1. Por tanto, aquí nos queda que más, que es este más que está aquí, viene a ser este, y este 2 es todo esto. Entonces nos escribimos aquí 4t menos t al cuadrado, porque 2 sobre 2 da 1. Entonces aquí queda resumido, 8 metros es igual, aquí tenemos 10t y 4t nos da 14t. Menos 2t cuadrado menos t cuadrado nos da menos 3t cuadrado. Bueno, organizando esto nos quedaría, multipliquemos por menos miembro a miembro y nos quedaría menos 8 sin la unidad igual a menos 14t más 3
t a la 2. Aquí lo que hice fue, en esta ecuación, multipliqué por un menos 1, entonces todos estos términos cambian su signo de más a menos o de menos a más. Este cambió a más aquí, 14 positivo cambió negativo y el menos 8 cambió negativo. Ahora pasemos en esta ecuación menos 8 a adicionar a este lado y nos quedaría entonces la ecuación 0 igual a 3t al cuadrado, ordenando de mayor a menor la ecuación, menos 14t, de mayor a menor estamos ordenando en los exponentes, y más 8. Aquí en este caso el menos 8 pasó a adicionar al otro lado de la igualdad y nos queda esta ecuacioncita en conclusión. Por tanto, es una ecuación de segundo grado y vamos a usar la fórmula cuadrática para poder encontrar el tiempo. Entonces aquí el tiempo sería, de pronto nos encontramos dos valores y nos queda que es igual a menos b, que es el coeficiente del t a la 1, que es menos 14t, más y menos la raíz cuadrada de menos 14, o sea, el segundo término al cuadrado, menos 4 veces, dice la fórmula cuadrática, el término del coeficiente de la variable al cuadrado, que es por 3, y esto multiplicado por el término independiente 8, 4ac, así se llama esto, y esto dividido todo entre 2 veces multiplicado por el coeficiente de la variable, el coeficiente de la variable de t al cuadrado, que es 3. Entonces aquí lo escribimos 2 por 3. Bueno, entonces aquí nos quedaría que tiempo es igual, aquí que nos queda menos por menos da más. Y aquí este término que está aquí no debe estar el t, solamente menos 14, solamente. Entonces aquí el tiempo nos quedaría 14 más o menos la raíz cuadrada de 14 al cuadrado. Lo escribimos aquí 14 al cuadrado, que da 196. Entonces lo escribimos aquí dentro de la raíz 196 menos 4 por 3, 12, por 8 da 96. Y esto nos quedaría 2 por 3, 6. Bueno, entonces el tiempo quedaría de la siguiente forma: 14 más o menos la raíz cuadrada de 100 dividido entre 6. Entonces esto nos quedaría que tiempo es igual a 14 más o menos la raíz cuadrada de 100 es 10 sobre 6. Por tanto, el tiempo es igual. Tomamos 14 más 10, que da 24, sobre 6. Entonces, un tiempo serían 4 segundos. Ahí sí escribimos las unidades cuando tengamos la respuesta. Bueno, ya tenemos que se encuentran a los 4 segundos y es posible en otro tiempo que dice allá que tiempo es igual a 14, ahora tomémoslo con menos 10 sobre 6. Entonces tiempo es igual a 14 menos 10 da 4 dividido entre 6, donde esto queda tiempo igual como a 2/3, donde tiempo es igual a 0.66 segundos. Bueno, ya tenemos dos tiempos de encuentro, que es tiempo a los 4 segundos y el tiempo a 0.66 segundos, y que es posible que pase eso. Entonces, ahora vamos a encontrar el desplazamiento correspondiente a estos tiempos, digamos al de 4 segundos. Entonces aquí vamos a reemplazar en esta primera expresión que tenemos aquí arriba
donde dice que desplazamiento es igual a 10t menos 4t al cuadrado sobre 2. Bueno, entonces hagámoslo aquí al frente, donde dice que el desplazamiento 1, o sea que el desplazamiento con respecto a la moto 1 cuando comenzó, que a qué distancia tuvo que moverse la moto 1 para encontrarse con la otra moto. Entonces D1 es igual a 10t, que significaría 10 por el tiempo encontrado, que es 4 segundos, menos 2, 4 sobre 2 da 2, aquí sería 2 por 4 segundos al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría que el desplazamiento sería igual a 40 menos, aquí da 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, por 2, 32. Por tanto, el desplazamiento 1 sería 40 menos 32 daría 8. O sea que aquí tenemos que los dos motocicletas se encuentran al desplazamiento 8 metros con respecto a la primera motocicleta. Ahora encontremos a qué otra distancia o qué otro desplazamiento se encuentra cuando el tiempo transcurrió a 0.66 segundos. Entonces escribimos aquí abajo que el desplazamiento 1, otro desplazamiento diferente al 8 metros, sería nuevamente a 10 multiplicado por ese tiempo que encontramos, que es de tiempo de 0.66 segundos. Entonces escribimos 10 por 0.66 segundos menos, dice allá que es 2 veces 0.66 segundos al cuadrado. Así lo dice aquí arriba la fórmula, y la estamos colocando aquí abajo para hallar desplazamiento a ese tiempo. Entonces aquí escribimos aquí debajo, vamos a escribir entonces que el desplazamiento 1 es igual a 10 por 0.66 da 6.6 menos 0.66 al cuadrado, usemos la calculadora, 0.66 al cuadrado da 0.43 y multiplicado por 2 nos queda 0.87. Entonces aquí quedaría 0.87. Entonces el desplazamiento 1 sería 6.6, pues tomamos 6.6, le vamos a restar 0.87 y esto nos queda 5.76. O sea que aquí se encuentran a 5.76 metros. Bueno, entonces en conclusión tenemos que hay dos encuentros y dos tiempos. Y aquí entonces se pueden dar ustedes cuenta que en medio de los 8 metros sí hubo un encuentro, aunque los dos estaban desacelerando. Y entonces como retornaron, entonces se encontraron nuevamente más tarde. Por eso tenemos dos encuentros diferentes. Uno más o menos en esta posición y otro a la posición de los 8 metros, o sea que se encuentran aquí. Cuando este motociclista, es decir, el de motociclista 2, se vino por acá, se devolvió y cuando llegó a este origen nuevamente, la otra moto ya lo había alcanzado. Un segundo método para resolver este problema es el siguiente. La idea es que aquí tenemos dos sistemas de coordenadas, cada uno para la moto 1 y para la moto 2, donde el sistema de coordenadas para la moto 1 le llamamos Y1, D1, desplazamientos, y la parte vertical que no se usa en este momento, pero para que ustedes vean el sistema de coordenadas independiente,
y este viene a ser el sistema de coordenadas de la moto 2 que le llamamos D2 de Y2. Entonces la idea es tener un solo sistema de coordenadas e integrar todas las ecuaciones en una sola para así obtener una gráfica y ver el análisis en una forma algebraica. Entonces para eso tenemos que valernos de esto que hablamos antes, de cómo se considera la aceleración y su signo en un determinado problema según para donde esté el sistema de coordenadas. Entonces aquí vemos que tenemos 4 casos, así en resumen, para poder facilitar la cuestión de la solución de un problema. Aquí dice, por ejemplo, en la primera parte dice que si tenemos un cuerpo que dice que es positiva su velocidad inicial, ¿qué quiere decir? Que se está dirigiendo hacia el eje positivo de los desplazamientos. Y además está desacelerando, que lo vamos a colocar simbólicamente como menos cuando desacelera. Entonces, en este caso, tomamos estos signos como si se multiplicaran, más por menos da menos, entonces la aceleración en ese problema se debe tomar negativo. Y aquí, caso contrario, cuando un cuerpo se está moviendo hacia el eje negativo de los desplazamientos, que lo escribimos con menos, y está desacelerando, que lo escribimos también con menos cuando desacelera, entonces la aceleración se debe colocar positiva, porque aquí menos por menos da más. Entonces la aceleración se toma positiva. Tenemos otro caso que cuando tenemos la velocidad inicial que es positiva, pero está acelerando, que lo escribimos con más, aquí cuando acelera lo escribimos con más, entonces su aceleración en una clase de problema de estos debe ser positiva, porque aquí más por más da más. Y aquí cuando un cuerpo se dirige en el sentido negativo de los desplazamientos y su aceleración es positiva, o sea que está acelerando, entonces la aceleración en el problema correspondiente se debe escribir con el signo negativo, porque aquí más por menos da menos. Bueno, entonces ahora veamos aquí, según la moto 1, con su sistema de coordenadas, entonces sus desplazamientos, la fórmula general es esta, que sería velocidad inicial 1 por tiempo más aceleración del cuerpo 1, o sea, de la moto 1 por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces aquí vemos que la velocidad inicial está en el sentido, dirigiéndose en el sentido positivo de los desplazamientos, por tanto, tenemos este primer caso. Y fuera de eso está desacelerando, porque aquí el problema dice que las dos motocicletas desaceleran. Entonces aquí tenemos este caso. Moto que se mueve en la dirección positiva, positivo acá, desacelera, negativo acá, entonces su aceleración la debemos tomar negativo en este caso. Entonces por eso escribimos aquí, velocidad inicial a más 10 metros por segundo, aceleración menos, lo tomamos de aquí, menos 4 metros por segundo, que aquí vemos que el primer cuerpo, o sea, la moto 1, tiene 4 metros por segundo al cuadrado, y la colocamos menos porque lo sacamos de esta expresión o de esta simbología. Entonces, aquí al reemplazar en el desplazamiento de la moto 1 seguiría 10t al reemplazar esto acá, y la aceleración es menos, entonces por eso aquí este más se convierte en menos, 4t al cuadrado sobre 2, que 4 dividido entre los dados, y entonces nos queda esto se nos convierte en esto, que el desplazamiento 1, según el marco de referencia Y1, D1, es 10t menos 2t al cuadrado. Bien, ahora vamos con la moto 2, con su sistema de referencia, y la fórmula general dice que es igual al desplazamiento de la moto 2, es velocidad inicial 2 por el tiempo más aceleración 2 por tiempo al cuadrado sobre 2. Aceleración 2 indica que es la moto 2 con su aceleración. Entonces aquí en este caso vemos que la velocidad inicial es menos 4 metros por segundo debido a que se está moviendo en el sentido contrario de los desplazamientos positivos.
Entonces, en este caso, vamos aquí, por eso aquí tenemos esto, aquí trazamos esta línea que indica que este segundo caso corresponde a la moto 2, porque está con su velocidad inicial es negativa porque se está dirigiendo en el sentido negativo de los desplazamientos y fuera de eso está desacelerando porque aquí el problema dice que las dos motos desaceleran. Entonces cuando desacelera le escribimos menos, entonces el signo para este problema en la moto 2 debe colocarse su aceleración positiva porque aquí menos por menos da más. Entonces, por eso aquí los datos los escribimos de la siguiente manera. Velocidad inicial de la moto 2 es menos 4 metros por segundo, porque mira hacia la izquierda, llamémoslo así. Y la aceleración aquí la tomamos positiva, que lo tomamos de acá, en este caso. Entonces, al reemplazar estos datos aquí nos quedaría que el desplazamiento 2 es igual a menos 4t, al reemplazar esto aquí, más 2t cuadrado sobre 2, que aquí se reemplazó, y 2 dividido entre 2 da 1, y en resumidas cuentas nos queda que el desplazamiento para la moto 2 sería menos 4t más t al cuadrado, según este sistema de coordenadas. Bien, entonces ahora tenemos que hacer la siguiente consideración. Vamos a tomar ahora un solo sistema de referencia y lo vamos a colocar aquí como el de la moto 1 con su sistema de referencia. Vamos a tomarlo solo ahí ese sistema de referencia y los movimientos que tienen aquí la moto 2 los vamos a transferir a cómo los ve la moto 1, o sea, su sistema de referencia. Entonces, para eso tenemos que hacer la siguiente consideración. Según el marco de referencia Y1 de 2, o sea, de la moto 2, tracemos aquí un punto de coordenadas. Entonces, esta posición de este punto de coordenadas tiene un desplazamiento 2 y su altura viene a ser Y2, ¿sí? La altura de aquí hasta aquí. Entonces, este punto está ubicado en la coordenada horizontal de 2 y altura Y2. Y aquí entonces tenemos que este mismo punto también, de acuerdo al sistema de coordenadas Y1 de 1, entonces está ubicado, según este sistema de coordenadas, a un desplazamiento de 1 que va desde aquí hasta acá, o sea, desde este origen hasta aquí. Este punto está ubicado a un desplazamiento de 1, llamémoslo así. Y la altura Y2 y Y1, esta misma altura viene a ser la misma. Lo único que cambia es en la dirección horizontal. Bien, entonces aquí vemos lo siguiente. Este punto tiene dos coordenadas según el sistema de coordenadas que se tome. Según la moto 2 con su sistema de coordenadas, este punto está ubicado en D2, que es esta distancia, y esta altura en Y2, que viene a ser esta altura. Y también este punto tiene, según el sistema de coordenadas Y1 de 1, entonces está ubicado a una altura Y1, que es la misma que Y2, que es la misma altura, y su desplazamiento que ve aquí este sistema de coordenadas en la moto 1, está a una distancia de aquí hasta aquí de D1. O sea que aquí tenemos, este punto está ubicado por dos sistemas de coordenadas, D2, Y2 y D1, Y1, y D1, Y1 está medido por el sistema de coordenadas de la moto D1. Bien, entonces, aquí podemos analizar que realmente D1, de aquí hasta aquí, viene a ser 8 metros, que es la distancia que los separan las dos motos, más esta distancia de 2. Por eso aquí en lugar de 1 escribo 8 metros más la distancia de 2. O sea, 8 metros más de 2, y este viene a ser de 1. Por eso escribimos aquí abajo esa conclusión, que D1 es igual a 8 metros más D2,
sacándolo de acá. Y donde despejando D2 nos queda D1 restándole 8 metros, que está escrito aquí. Entonces aquí escribimos que D1 menos 8 metros aquí es igual a D2, que de aquí lo tomamos. Observen que D2 equivale a menos distancia medidas de acuerdo al sistema coordenadas 2 es igual a menos 4t más t al cuadrado. Por tanto, aquí en lugar de D2 lo escribí aquí a la derecha y esto lo escribí aquí a la izquierda. Entonces, como en resumidas cuentas, nos queda que D1, al despejar D1 de esta ecuación, 8 que está restando pasa a adicionar al otro miembro de la igualdad y nos queda que D1 es igual a 8 metros menos 4t más t al cuadrado. Bueno, y este tiene su sentido lógico porque, de acuerdo al sistema de coordenadas, el sistema de coordenadas, su ecuación de la moto 2 ya fue transferida al sistema de coordenadas de la moto 1 con esta ecuación. Y lo podemos comprobar diciendo que si el tiempo t vale 0, entonces esto va a 0, 0 acá, y nos queda que el desplazamiento, de acuerdo a lo que ve la moto 1, llamemos el sistema de coordenadas 1, es 8 metros. O sea que cuando tiempo t igual a 0, entonces el desplazamiento que ve este sistema de coordenadas está a 8 metros. Entonces, el sistema de coordenadas 1 ve que en el tiempo 0 la moto de la moto 2 empieza a mover a un desplazamiento de 8 metros. Por eso aquí al reemplazar t por 0 nos queda el desplazamiento está a 8 metros. Entonces ya quedó convertida, esta ecuación es la que se ha convertido en los dos sistemas de coordenadas, se convirtieron en uno solo que está solamente los que están en el Y1D1. Entonces, teniendo en cuenta esto ya algebraicamente, vemos que tenemos dos curvas, esta curva y esta curva están unidas en una sola gráfica que se observa con este sistema de coordenadas D1, Y1. Entonces aquí ya se nos convierte como cuando tenemos dos gráficas en el sistema de coordenadas X y Y, que si tenemos dos gráficas, por ejemplo, así hablándolo aquí rápidamente, que si ustedes tienen, por ejemplo, aquí tienen el X y Y tienen dos curvas, una por acá, la otra por acá, entonces ustedes tienen la ecuación de esta curva. Si tienen la ecuación de esta curva y la ecuación de esta curva, entonces al solucionar las dos ecuaciones nos encontramos con el punto de corte de las dos gráficas. Entonces esa es la idea, que tenemos ya las dos ecuaciones en la misma gráfica y así ya entonces nos queda fácil de resolver el problema. Bueno, entonces aquí empezamos a resolver el problema, en este caso, tomando esta ecuación con esta, donde D1 y D1 aquí las colocamos igual, y escribimos esta parte, 10t menos 2t cuadrado, observen aquí, es igual al miembro derecho de acá, que es 8 metros menos 4t más t al cuadrado. ¿Y esto por qué? Porque integramos esas dos ecuaciones en una sola ecuación, en un solo sistema de coordenadas. Entonces quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, las cuales se pueden resolver, y al resolverla encontramos los puntos de corte de esas dos ecuaciones. Entonces aquí, al tener esto, vamos a reunir, nos quedaron una ecuación, dos ecuaciones que teníamos antes, nos quedó solo una ecuación con tiempo. Y lo vemos aquí. Entonces aquí 10t lo pasamos a restar al lado derecho y menos 2t lo pasamos a sumar al lado derecho.
Entonces aquí menos 2t al cuadrado pasó a ser más 2t al cuadrado, más 10t pasó a ser menos 10t para reunir términos semejantes. Entonces aquí nos quedó 0 igual a 8. No le vamos a colocar la unidad para que quede más simple. Igual a menos 14t, porque aquí queda menos 10t, menos 4t queda menos 14t, más 2t cuadrado más 1t cuadrado queda más 2 más 3t al cuadrado. Y organizando esta ecuación, nos queda 3t al cuadrado menos 14t más 8 igual a 0. Y esta ecuacióncita que tenemos acá, esta ecuación que tenemos aquí, es la que obtuvimos al desarrollar y es igual a la que obtuvimos antes cuando resolvimos la ecuación, el problema, perdón, en la parte 1, o sea, la forma 1. Entonces, aquí en la solución en la forma 2, el método 2, entonces no tenemos necesidad de esta ecuación de segundo grado, ya la tuvimos anteriormente, y allá encontramos que la solución de esta ecuación en el tiempo nos daban dos tiempos diferentes, y aquí la solución de esta ecuación nos da dos tiempos. Un tiempo A, llamémoslo así, es 4 segundos, y un tiempo B es 0.66 segundos. Ustedes al reemplazar este 4 aquí y al resolver nos tiene que dar 0 acá. Y así se puede comprobar de que este 4 es una solución de esta ecuación y 0.66 también es una solución de esta ecuación. Y allá vimos que cuando el tiempo era de 4 segundos, entonces el desplazamiento a los 4 segundos son 8 metros. Y cuando el tiempo de encuentro de las dos motos era los 0.66 segundos, nos dio que su desplazamiento era a los 5.72 metros, que eso ya lo vimos antes. Este método nos permite ver con claridad los dos movimientos de las dos motos y podemos hacer su gráfica correspondiente en un solo plano de coordenadas. Y aquí lo tenemos, que según el sistema de coordenadas de la moto 1, entonces él ve que su movimiento de esa moto, de la moto 1, este viene a ser el movimiento de la línea roja, de la curva roja. Ese es el movimiento que representan los desplazamientos de la moto 1, según visto por el sistema de coordenadas 1 de la moto 1. Y ese entonces corresponde, aquí vamos a colocar que cuando el tiempo vale 0, el desplazamiento 0, entonces este punto que tenemos aquí viene a corresponder, o sea, esta gráfica roja corresponde a esto. Y esta gráfica azul corresponde a esta. Y aquí, bueno, se puede ver claro que cuando el tiempo vale 0, el desplazamiento es 8. Entonces, cuando el tiempo vale 0 aquí, el desplazamiento es 8 y este es un punto de la gráfica azul de la parábola que corresponde a los desplazamientos de la moto número 2, vista desde el sistema de coordenadas 1. Y esta gráfica de la parábola 2 que abre hacia abajo es vista por el sistema de coordenadas 1, que es su propio movimiento, y está es representado por esta gráfica. Entonces aquí se pueden dar ustedes cuenta que estas dos gráficas en el plano cartesiano es como resolver un sistema de ecuaciones lineales donde hay dos ecuaciones y dos incógnitas, en donde aquí las incógnitas vienen a ser el tiempo y el desplazamiento. Entonces, a encontrar los puntos de corte entre estas dos gráficas, podemos resolver el problema. Y aquí podemos ver claramente que cuando el tiempo es 4 segundos, ustedes pueden darse cuenta aquí, 4 segundos corresponde al 8. Entonces aquí tenemos que este punto de coordenadas
Este punto de coordenadas viene a estar, corresponde a los 4 segundos y el desplazamiento común de los dos movimientos es 8 metros. Bien, entonces tenemos también que cuando el tiempo es 0.66 viene a ser más o menos por acá, entonces ustedes toman un punto, por ejemplo, 0.66, si ustedes trazan por este punto de corte, trazan una vertical por acá, entonces el tiempo más o menos de aquí es 0.66 segundos. Y la altura correspondiente, aquí según los resultados, es 5.72 metros, que equivale casi a 6 metros. Entonces ustedes se pueden dar cuenta aquí que este punto da un poquito menos de los 6 metros y corresponde a ese punto de corte entre las dos gráficas, y estas dos gráficas están de acuerdo con los resultados. Ha sido todo por esta vez y recuerden encontrarme por física a nivel medio o bachillerato y nos vemos a la próxima.